Empezamos, Jesús, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora pecadores, y en ahora nuestra en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, ruega Ruega por por ruega por nosotros, nosotros. San Pablo, ruega por ruega por nosotros. nosotros. Bien, pues vamos a empezar hoy a hablar de la Eucaristía. Es una serie de 3 clases sobre este sacramento tan grande y pues voy a empezar refiriéndome a el sumario. Pues estos son los 6 temas que vamos a tratar. Voy a empezar por el primero, naturaleza sacramental de la Santísima Eucaristía. Bien, todos tenemos claro que la última cena es el día concreto en el que el Señor instituye este sacrificio de su cuerpo y de su sangre. Y el Señor quiere que entendamos que hay 2 fines: perpetuar hasta su vuelta el sacrificio de la cruz, mm, y lo hace, da ese poder a los apóstoles, y luego confiar a la iglesia el memorial, entre comillas, de su muerte y resurrección. Por tanto, este memorial lo he puesto entre comillas, así verbalmente, para subrayar que esta palabra en liturgia hace referencia en la Sagrada Escritura justamente a algo que misteriosamente se renueva cada vez que se celebra, se perpetúa sobre el altar, como si estuviéramos presentes en el mismo cenáculo, la humanidad entera, la iglesia triunfante, la purgante y la militante. Bien, y por eso es que la centralidad que tiene la Eucaristía para nosotros en nuestra vida cristiana de cada día. Bueno, es signo de piedad y signo de unidad, pero además es vínculo de amor y es banquete pascual en el que recibimos a Cristo y el alma se llena de gracia. Es una auténtica prenda de la vida futura. Esto lo señala así el documento de la liturgia del Concilio Vaticano II, titulado Sacrosanctum Concilium. Bueno, entonces ya comprendido pues que este sacramento significa la piedad, significa la unidad, significa el amor, significa el banquete pascual, porque ahí recibimos verdaderamente a Cristo y ahí el alma se llena de la gracia de Dios y se nos anticipa la vida futura. Bien, entonces el Señor anuncia este sacramento en Cafarnaúm. Y lo anuncia un año antes de que este sacramento sea instituido. Tienen en la fotografía eh, la, pues los restos de la sinagoga que había en Cafarnaúm, que no es exactamente la misma en la que Jesús estuvo, sino una siguiente, y porque la primitiva ya no está. Y entonces, pues el Señor anuncia este sacramento, pero quienes le escuchan son precisamente los testigos del milagro de la multiplicación de los panes. Parecería como si el Señor hubiera querido vincular los 2 milagros, pero les hace ver, como leímos el domingo en la misa, que ellos lo buscaban porque habían comido pan hasta saciarse. Pero Jesús, en el Evangelio que se proclamó este domingo, insiste en que ahora les está hablando de otro pan y que busquen ese otro pan que es alimento para la vida eterna. Bien, el Señor anuncia en Juan 6:32 al 58, que come su carne y bebe su sangre permanece en él y Jesucristo en nosotros. O sea, cada uno permanece en Cristo y Cristo permanece en nosotros. Esto es lo que nos permite perseverar en Él. Bien, pero además
¿Mm? Dice, bueno, así como el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así aquel que me come vivirá por mí. Por tanto, lo que nos interesa es permanecer en Cristo hasta que llegue el momento de nuestro encuentro definitivo con Él y tener ya la vida en Él. Bien, la institución se narra en 4 textos, uno de San Mateo, uno de San Marcos, uno de San Lucas y otro de San Pablo, Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Ustedes saben que San Lucas recoge la predicación que ha oído a San Pablo y por tanto, pues hay una vinculación ahí entre Pablo y Lucas y que San Marcos recoge la predicación de San Pedro. Bueno, entonces, la última cena tiene lugar en el contexto de la Pascua judía. Pero la novedad absoluta es que en el centro de la mesa ya no está el Cordero de la antigua Pascua, sino que está el nuevo y definitivo Cordero, el mismo Cristo. La pintura refleja el misterio en el que se encuentran los apóstoles. Todos están sentados en ese pan y en ese vino que el Señor tiene y del cual está Él hablando. O sea que de alguna manera, pues el foco de la luz está puesto en Jesús y en la Eucaristía. Bien, el significado y el contenido que tiene este mandato del Señor, hagan esto en conmemoración mía, pone en evidencia que ha quedado instituido este sacramento en la última cena, como anticipación de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Por tanto, cada vez que celebramos este sacramento, se celebra la Santa Misa, se perpetúa este misterio y nosotros asistimos al paso de Cristo de este mundo al Padre. ¿Qué nos pide? Nos pide 2 cosas. Primero, corresponder a su don, cada uno según los talentos que tiene y según la piedad personal, y luego representarlo sacramentalmente. Representarlo, hacerlo presente en el sacramento. Bien, entonces representarlo sacramentalmente significa que su presencia se reitera, es decir, la presencia de su cuerpo entregado y de su sangre derramada, por tanto, de su sacrificio en remisión de nuestros pecados. Y esto es lo que tan poderosamente llama nuestra atención y lo que provoca en nosotros, pues, ese silencio que hay en la Santa Misa, de modo particular durante la consagración. Aquí lo que importa es que estamos con Cristo, por Él y en Él. Bien, con esas palabras, haced esto, está diciéndoselo a los apóstoles y a sus sucesores en el sacerdocio, está indicando quiénes exclusivamente podemos celebrar la Eucaristía. Los apóstoles y sus sucesores en el sacerdocio. Él nos confiere la potestad de celebrarla y al mismo tiempo determina los elementos que no pueden faltar. No puede faltar la consagración del pan de trigo ácimo y no puede faltar la consagración del vino puro de uvas mezclado con unas gotas de agua. Hay 4 elementos necesarios en la celebración de la Eucaristía. Primero, que esté presente el pan y el vino, no pueden estar ausentes. Segundo, que haya, como en la última cena, una plegaria de acción de gracias y de bendición. Tercero, que se consagren los dones en el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, el sacerdote tiene que tener la intención de hacer lo que hace la iglesia. Y cuarto, que se distribuya la comunión con este santísimo sacramento. Bueno, muy bien. Entonces, en conmemoración mía. Entonces, estamos celebrando un memorial que siempre es nuevo y que sustituye al de la antigua Pascua. Por tanto, ha cesado el memorial de la antigua Pascua y ha sido sustituido por uno que es definitivo. Bien, este sacramento tiene una eficacia muy especial que consiste en 2 cosas: recordar y hacer objetivamente presente a Cristo.
que recordamos, entre comillas, recordar. Recordar es hacer presente a toda la comunidad creyente el amor que Cristo Redentor tiene por nosotros. Por eso se emplean sus palabras y sus gestos durante la última cena. Tomó pan, alzó los ojos al cielo. Por tanto, el sacerdote repite los gestos de Cristo, repite las mismas palabras de Cristo y hace objetivamente presente a Cristo, del cual San Pablo dice que es nuestra Pascua, es nuestro, es el que pasa de este mundo al Padre, y hacer objetivamente presente su sacrificio redentor. Bueno, entonces la celebración litúrgica de la Eucaristía se difunde por todos los lugares donde llega el cristianismo, empezando por Jerusalén, Troade y Corinto. Bien, y poco a poco se va difundiendo. Bien, entonces el hacerlo el domingo, primer día de la semana, tiene una razón de ser. Es el día de la resurrección de Jesús. Y por eso ese día los cristianos se reúnen para, entre comillas, partir el pan. Así esa es la fórmula empleada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, escrito por San Lucas, inspirado por el Espíritu Santo. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, cuando celebra la Eucaristía? Lo que hace es hacerse a la forma del rito eucarístico celebrado, realizado por el Señor en la última cena. Esto es lo que hace la iglesia, hacerse a la forma del rito eucarístico, por tanto, a la forma de la entrega de Cristo en el rito eucarístico. Bien, elementos esenciales. Primero, tiene que estar la asamblea eucarística jerárquicamente estructurada, ya sea que esté presidida por el obispo o que esté presidida por un presbítero que preside como sacerdote la celebración y que actúa impersonando a Cristo, cabeza de la iglesia. Puede estar asistido por el diácono, puede estar asistido por otros ministros que no son ordenados, es decir, que no han recibido el sacramento del orden, como los lectores o los ministros de la comunión, y tienen que estar los fieles, unidos por el vínculo de la fe y del bautismo. Con un solo fiel que haya, el sacrificio en sí mismo es válido, aunque lo celebrara el sacerdote él solo. ¿Ok? Claro, se requiere que esté representada, ¿verdad?, la asamblea eucarística. Ahí está el sacerdote y espiritualmente están unidos con él todos los fieles. ¿Ok? Entonces, los miembros de esta asamblea están llamados a participar con tres notas que caracterizan su participación. Primero, tiene que ser consciente. Segundo, tiene que ser con la prontitud de la voluntad para ordenarse a las cosas del Señor. En este caso, a la celebración eucarística. Eso quiere decir devoción, prontitud de la voluntad para ordenarse hacia ese bien que se nos presenta, que es la celebración eucarística. Y tercero, activamente presente. Pero activamente presente no quiere decir que estén agitando las manos, ni que estén, pues, tocando instrumentos. De hecho, está prohibido tocar los instrumentos durante la consagración. Durante la plegaria eucarística no se pueden tocar los instrumentos, ¿verdad? Se tocan, el Santus es el último momento y se reanuda en la proclamación terminada la consagración. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por tanto, eso ya lo canta el sacerdote con los fieles y ahí puede sonar los instrumentos musicales. Ok, hay modo propio de cada uno de los aquí citados para participar. O sea, no es igual el modo propio del sacerdote que celebra que el modo propio de los lectores, del diácono, de los que llevan la procesión de las ofrendas, del ministro de la comunión y del pueblo entero.
El pueblo entero se manifiesta diciendo amén y en los diálogos litúrgicos el amén quiere decir creo, ¿verdad? Es esa participación regia del pueblo fiel. Entonces, para que no quepan confusiones, al participar cada uno en su propio ministerio, hace falta que quede muy claro quién es el sacerdote. El sacerdote que tiene el ministerio ha sido consagrado. Hace falta distinguir entonces también los fieles, ellos solo tienen el sacerdocio común de los fieles. Por tanto, ellos no llevan un atuendo como el del diácono, el del sacerdote o el del obispo. El diácono, él tiene un ministerio, tiene un atuendo. El atuendo que ven representado ahí en la Santa Misa, en esta fotografía, ¿verdad? El diácono revestido con alba y con la estola del hombro izquierdo al costado derecho. Y el de otros posibles ministros. Claro, se puede identificar a otros posibles ministros como son los de la comunión por el atuendo, sí, pero no es un atuendo propio de la jerarquía, no son ornamentos litúrgicos. Los lectores pueden también tener una identificación por el modo de vestir, pero su modo de vestir no tiene nada que ver con el modo de vestir propio de los ministros consagrados. Ok. Entonces, solo el sacerdote que esté válidamente ordenado puede consagrar la Eucaristía, porque solo él puede pronunciar en la persona de Cristo las palabras de la consagración. Pero es más, es que él está identificado de modo específico y sacramental con el sumo y eterno sacerdote, con Jesucristo. Por tanto, solo él puede pronunciar esas palabras, solo él puede consagrar, ni el diácono puede consagrar. Bueno, entonces, ¿cómo se desarrolla la celebración? Desde el principio de la iglesia. Hay dos grandes momentos que constituyen un solo acto de culto. El que llamamos liturgia de la palabra, que se desarrolla en el ambón, y el que llamamos liturgia del sacrificio, que se desarrolla en el altar. Ok. Ustedes ven que la misa comienza no en el altar, sino en el ambón y termina en el ambón. Bien. Hay unos elementos necesarios para constituir el signo sacramental de la Eucaristía. El primero es el pan de harina de trigo y el vino de uvas. El segundo son las palabras consagratorias metidas dentro del contexto de la plegaria eucarística autorizada. O sea que el sacerdote no puede inventar la plegaria eucarística. Tiene que seguir el texto que esté autorizado. Hay 4 plegarias eucarísticas autorizadas y otras más que son optativas, que son las plegarias eucarísticas para la misa con niños o para las misas de la reconciliación, pero normalmente se usa alguna de esas 4 plegarias autorizadas. Bien, volviendo a la diapositiva anterior, la liturgia de la palabra sirve para encender a los fieles, encender su corazón, iluminar su inteligencia y prepararlos para la liturgia del sacrificio. La separación en ámbitos distintos, una en el ambón y la otra en el altar, sirve también para hacer esta distinción. En el sacerdote no puede cambiar las palabras de la consagración. Tiene que decir exactamente las mismas que están autorizadas y que aparecen en el misal romano, en las rúbricas, escritas en color más oscuro. Muy bien. Entonces, cuando se celebra la Eucaristía, el que está ahí presente es Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, encarnado. Yo he puesto aquí una escena de la transfiguración del Señor, fiesta que se celebra hoy, pero el que está presente ahí en el altar es Cristo crucificado, Cristo muerto, Cristo resucitado por la salvación del mundo. Hay una triple modalidad de presencia. Una presencia mistérica, es un misterio, sobrenatural, aquello no es deducible de modo natural, es una presencia única, no parangonable con ninguna otra presencia.
Es un modo nuevo de presencia del Señor, distinto de la presencia del Señor en la creación, por ejemplo, porque en la creación está presente por sus obras, pero es que aquí está presente Él mismo, no en sus obras, sino que es Él el que se está ofreciendo al Padre. Bien, Jesús identifica los dones que ofrece con su cuerpo y con su sangre, utilizando esta expresión: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y los identifica con su corporeidad, una corporeidad que no se puede separar del verbo, porque el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo están unidos de modo definitivo a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y por tanto no se pueden separar de su persona entera. Esto quiere decir entonces que Cristo asume la naturaleza humana para siempre, no por 33 años, y que cuando celebra la Eucaristía lo hace como perfecto Dios y perfecto hombre en la última cena, y que quiere que así siga sucediendo. Él es el que está ahí presente. El sacerdote le presta su persona, sus labios, su corazón, su inteligencia. Bien, las formas de presencia de Jesús en su iglesia son diversas, ¿verdad? Primero, en su palabra, en la oración de los fieles. Segundo, en los pobres, en los enfermos, en los encarcelados. Tercero, en los sacramentos, especialmente en la persona del ministro. Y cuarto, sobre todo, en las especies eucarísticas. Así lo explica el Catecismo de la Iglesia. Entonces, ¿por qué denominamos real a esta presencia? No es que las otras no sean presencias reales, pero es que esta es la presencia real por antonomasia, porque aquí está Él presente de modo sustancial. Y por esa presencia sustancial, cuerpo, sangre, alma y divinidad, Dios y hombre, Él se hace totalmente presente. Ok, entonces es presencia objetiva de Cristo en sí mismo, de la sustancia de su cuerpo y de su sangre, de su entera humanidad. Entonces, debido a esa realidad que la teología llama unión hipostática, que significa que en Cristo no se puede separar su naturaleza divina de su naturaleza humana, tan inseparablemente unidas a la divinidad, su humanidad está inseparablemente unida a su divinidad, aunque esté velada, oculta, bajo las apariencias del pan y del vino. ¿Qué es lo que realmente queda del pan y del vino? El color, el olor, el sabor y la cantidad. Nada más. Pero bajo aquellas apariencias ya no hay ni pan ni vino. Queda el olor, queda el sabor, queda el color, queda la cantidad. Pero lo que es realmente, este es el milagro, es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo en cada partícula y en cada gota. Entonces, ¿cómo conocemos esa presencia del verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo en este sacramento? No es por los sentidos, sino por la fe. Y la fe se apoya en la autoridad de Dios. Dios que no puede engañarse ni engañarnos. Ahí se apoya nuestra fe. Está presente todo entero. Lo que pasa es que su corporeidad está glorificada. Está glorificada, los cuerpos gloriosos no ocupan espacio bajo cada una de las especies eucarísticas. Por eso es que aunque haya una pequeña cantidad, como está glorificada, él ya no depende de la cantidad. Como dependemos nosotros, dependemos de la cantidad. Y nuestra cantidad ocupa un espacio concreto que se puede medir. Sí, pero Cristo está ahí glorioso. Ok. Está todo entero en cada parte, aun cuando se dividan las especies. De hecho, el sacerdote parte las hostias, ¿verdad? Y de hecho caen partículas que se recogen en la patena, en la bandeja de la comunión. Y se recogen y se derraman en el cáliz para consumirlas, porque en cada partícula está el presente y no podemos exponerlo a una profanación. De ahí que sea tan importante que el acólito utilice la bandeja y que sepa mover la bandeja
acompañando el recorrido de la hostia consagrada. Él no está ahí de adorno, no está ahí deteniendo una bandeja, no, él tiene que mover la bandeja desde la mano del sacerdote hasta la boca del que comulga. Ok. Y entonces, aunque esté permitida la comunión en la mano, es muy recomendable que sea en la boca. Y quien comulga en la mano, su mano tiene que ser como la bandeja y no puede sacudirse las manos después de haber comulgado. Tiene que ver si han quedado partículas y consumirlas. Hay gente que no tiene presente esto, lamentablemente, y no respetan esta normativa. Bien, entonces la presencia de Cristo en la Eucaristía es invisible, intangible y por tanto es singular. No se puede percibir con el tacto y no se puede percibir con los ojos y además es permanente. Una vez que se realice la consagración, Él está ahí presente mientras subsisten las especies eucarísticas. Dejan de subsistir cuando se comulga la acción de las enzimas sobre las apariencias del pan y del vino. Una vez concluido ese tiempo, unos 10 minutos después de la comunión, desaparece la presencia eucarística. Y si se reserva la Eucaristía en el sagrario, solo se reservan las hostias consagradas, nunca el vino consagrado. Entonces, está presente mientras no se corrompan esas especies por el moho, por la humedad, por el calor. Por tanto, esta reserva eucarística es responsabilidad del sacerdote renovarla. Ok, ¿qué es la transustanciación? Este término que utilizamos, que es un término técnico tomado de la filosofía, aplicado a la teología, un cambio de sustancia, consiste en una conversión extraordinaria, sobrenatural y única. ¿De dónde parte? Del dato revelado. Porque el Señor ha revelado, tomen y coman, esto es mi cuerpo, beban todos de él porque esta es mi sangre de la nueva alianza. Esto quiere decir que a partir de ahí nos damos cuenta que Jesús nos está diciendo, aquí ya no hay pan, ya no hay vino. Aquí lo que hay es mi cuerpo y mi sangre. Entonces, para poder explicar este milagro, utilizamos esta palabra que no se puede cambiar, transubstanciación. Lutero cambió la palabra. Ya no le llamó transubstanciación, sino que le llamó transignificación. Para él seguía habiendo pan y seguía habiendo vino, pero ya no estaba presente el Señor. Todo era una cosa de recuerdo histórico, era una cosa de puro recuerdo de algo del pasado. Pero no es así, la fe de la iglesia nunca ha sido así. Ok, entonces bajo el velo de las especies eucarísticas, lo que hay es la sustancia del cuerpo y de la sangre del Señor. Nosotros podemos decir que Cristo está presente con su persona entera en la Eucaristía. Bajo cualquiera de las dos especies está su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Él está ahí presente. Bajo esas especies del pan está Él ahí, cuerpo y sangre. Muy bien. Entonces, cuando una persona comulga bajo una sola especie, recibe a Cristo entero. Por tanto, sería una herejía afirmar que si no comulga también con la sangre, no ha recibido a Cristo entero. Bien. Entonces, Jesucristo está igualmente presente en el altar que en el copón que se reserva en el sagrario o que en la custodia, que también se reserva la hostia consagrada grande que luego se coloca para la adoración de los fieles en la custodia. Bien. Estas son las lecturas que les recomiendo a propósito de esta clase de hoy. Catecismo de la Iglesia Católica, números 1322 a 1355. La carta encíclica de San Juan Pablo II, la Iglesia vive de la Eucaristía, 17 de abril del 2003. Y una exhortación apostólica de Benedicto XVI llamada El Sacramento del Amor, 22 de febrero del 2007. Bueno, entonces, es la primera clase de la Eucaristía. Ahora